Queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases de comunicación con el profesor Darwin. Espero que estén bien. Primero lo primero. Recuerda que tienes que recordar. Debes tener a la mano tu libro de actividades de comunicación. Necesito que traigas tu libro de actividades de comunicación porque es lo que vamos a trabajar hoy día. Ya sabes ya que tienes que beber tu líquido para que tus neuronas estén frescas y también lávate la mano, porque es un principio básico de higiene. Estar atento durante la exposición de todas las cosas que yo te voy a decir y que estés atento a las indicaciones que te voy a dar para que no te quede ninguna duda cuando termine la clase. También trae tu cartuchera. Se supone que tienes que traer tu cartuchera para que puedas escribir. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vas a ir a la página número 52 de tu texto, de tu libro de actividades. Vas a abrir la página 52 y vamos a aplicar lo que nosotros hemos ido aprendiendo. Lo que hemos ido aprendiendo esta semana vamos a ponerlo en práctica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esto para qué, profe? Para saber si estás yendo al ritmo que todos debemos seguir. Pausa el video, trae tu librito, abre el libro y cuando ya lo tengas, continúa. Estamos. ¿Cuánto aprendí? Dice, como lector. 1. Lee la siguiente fábula e identifica cada una de sus partes. Vamos a leer esta pequeña fábula y vamos a identificar las partes. Ya sabes, si es que yo estoy leyendo muy rápido, pero esta vez voy a leer más lento, para que todos estemos a la par, para que todos sigamos el mismo ritmo. Pero si no, pausa el video y tú lee a tu ritmo, a tu propia forma y a tu manera, la fábula de El águila y los gallos. Primero vamos a leerlo y después vamos a rellenar las partes que nos pide el libro. Listo. El águila y los gallos. En una granja llamada Don Juan, dos gallos reñían por la preferencia de las gallinas. Todos los días peleaban hasta el anochecer. Ahí están los gallos, mira, estaban peleando hasta el anochecer para ver cuál de los dos eran el preferido de las gallinas. Continuamos. Al fin, uno puso en fuga al otro. Resignadamente, se retiró el vencido a un matorral y allí se ocultó. En cambio, el vencedor, orgulloso, se subió a una tapia alta y se puso a cantar con gran estruendo. Mas no tardó un águila en caerle encima y raptarlo. Desde entonces, el gallo que había perdido la riña se quedó con todo el averío. A quien hace alarde de sus propios éxitos, no tarda en aparecerle quien se los arrebate. Esta es una fábula de Esopo llamado El águila y los gallos. Pero es una adaptación de la fábula. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Cuál es la moraleja? A quien hace alarde de sus propios éxitos, es decir, al creído, aquel que se vanagloria, aquel que se dice a sí mismo que tiene éxito. Alardear significa eso, que se adula mucho a sí mismo. A quien hace alarde de sus propios éxitos, no tarda en aparecerle quien se los arrebate. Listo. Ahora, de estas partes nosotros vamos a reconocer la estructura de esta pequeña fábula. ¿Ya? ¿Qué es esto? El águila y los gallos. ¿Qué crees que es? Todo texto que lleva un título. ¿Crees que esto sea un título? Yo creo que sí, ¿eh? Entonces anota. Este es el título de la fábula. Es tu título. Después, en la mayoría de textos, después del título que viene, el inicio, la manera en que el texto va a empezar, va a dar comienzo. ¿Qué sigue aquí? El nudo. Este es el nudo. Aquí en el inicio te están diciendo por qué se peleaban los gallos, ¿no? Los dos gallos en la granja de Don Juan. Porque querían tener la preferencia de las gallinas. Ese es el inicio. En el nudo hay un perdedor y hay un ganador. ¿Ya? ¿Qué crees que es esta parte?
El desenlace, pues, profesor. No puede ser otra cosa. Claro que sí. Si tienes el título, ahí está el inicio, continúas con el nudo y aquí tienes el desenlace. Más o menos parecía la estructura que tiene un cuento. Y por último, y lo que diferencia a la fábula del cuento, ¿qué cosa es? ¿Cuál es la principal diferencia entre un cuento y una fábula? Esto, la moraleja. Los cuentos no tienen moraleja. Cuando un cuento, entre comillas, lleva una moraleja, se convierte en una fábula. Porque te das cuenta que la estructura es la misma, título, inicio, nudo y desenlace. El cuento también tiene su título, su inicio, su nudo y su desenlace, pero no tiene la moraleja. Entonces, cuando yo te pregunte cuál es la principal diferencia que existe entre un texto narrativo, cuento, y un texto narrativo, fábula, tú me tienes que decir que la fábula posee una moraleja y el cuento no. Qué fácil, profe. Claro que está fácil. 2. Dice, marca con una aspa tu respuesta. A ver, vamos. ¿Dónde se presentan los personajes, el tiempo y el lugar de la fábula? Vamos a ver. ¿En el nudo, en el inicio o en el desenlace? A ver. ¿Dónde se presenta a los personajes? ¿Dónde lo presentas? ¿Dónde se presenta el tiempo y el lugar? ¿Al final? No creo. ¿En el nudo? Porque en el nudo ya se supone que todos los personajes están. No los presentan. Entonces, la respuesta es en el inicio. Claro, en el inicio es donde tú tienes que presentar a los personajes, el tiempo y el lugar donde van a ocurrir todos los hechos. En el nudo está la trama de ese inicio, donde participan los personajes, el espacio, el lugar que ya has presentado al inicio. En el nudo se desenvuelve la trama. B. ¿Qué es una moraleja? Luego de responder, explica la moraleja de la fábula anterior. ¿Qué es la moraleja? ¿Una prohibición? ¿Un final alternativo? ¿Una enseñanza? ¿Prohibición? No. ¿Un final alternativo? Yo creo que es una enseñanza. Claro, pues profesor, porque me acuerdo que nosotros cuando hemos estado hablando de la teoría de la fábula dijimos que tiene un fin de enseñarnos y darnos un consejo. ¿Y cuál es la moraleja de la fábula anterior? ¿Cómo la podemos explicar? Que no se debe alardear de los éxitos. Que no te... En pocas palabras, no tienes que creerte por tus éxitos. No tienes por qué ponerte encima de los demás por tus éxitos. Eso no se hace porque va a llegar un momento donde alguien te va a quitar ese lugar. Te va a arrebatar ese éxito. 3. Escribe 2 sinónimos y 2 antónimos de las palabras extraídas de la fábula. A ver, aquí tenemos en esta columnita las palabras reñir y resignarse. Vamos a buscar sus sinónimos y antónimos. Vamos a hacer 2 de cada uno. De reñir, ¿qué puede ser? Pelear, luchar. Profe, ¿y cómo me doy cuenta que esos sinónimos son correctos? Pues muy fácil. Vas a la parte de la fábula o cualquier texto que tú tengas y en la parte donde está, en este caso, el término reñir, tú lo borras y pones su sinónimo y la oración sigue teniendo el mismo sentido, entonces es el sinónimo correcto. Pero si tú sacas esa palabra y le pones una palabra que no tiene el mismo significado que la palabra que has sacado, entonces se quita todo el sentido. Antónimos, pacificar, amistar. Pacificar viene del término paz, amistar de amistad. Los sinónimos de reñir, pelear, luchar y sus antónimos, pacificar, amistar. Sinónimos, resignarse, de resignarse. ¿Qué tenemos? Abandonar, renunciar. Se resignó, se abandonó, renunció. ¿Y cuáles son sus antónimos? Enfrentarse, rebelarse. ¿Ya? Está muy fácil. Seguimos en tu página 52. Ahora mira, pasemos a la 53. 4. Analiza los sustantivos resaltados en la fábula y clasifícalos en la tabla. Profe, ¿y cuáles son los sustantivos que están en la fábula? Ahí está, mira. Juan, gallos, águila, averío. Vamos a ver, de todos estos sustantivos,
los vamos a clasificar según nos dice el cuadrito. Entonces, ya hemos visto cuáles son los sustantivos que están resaltados en la fábula y vamos a clasificarlos ahora según esta tablita. ¿Qué nos pide esta tabla? Sustantivos ¿qué? Comunes, propios, individuales y colectivos. Ya, profe, fácil, común. Tú ahí con tu librito también te vas a ayudar. Gallos. Gallos es un sustantivo común. Propio. Juan. Juan es un sustantivo propio porque es nombre propio. Individual. Águila. Y colectivo, averío. Profe, ¿qué es un averío? Un averío es un conjunto de aves, un corral donde hay muchas aves. Ahora, esta es tu tareita. No vas a atender, no te voy a dejar mucha tarea, pero esta es tu tareita. Redacta una fábula. Primero define al destinatario y luego sigue la estructura apropiada. Utiliza las comas en numerativa y vocativa. Entonces vas a redactar aquí una fábula y vas a definir primero el destinatario. ¿A quién va dirigido tu fábula? Si a tu familia, si a tus profesores, si a tu colegio, si a la sociedad en general, no sé. Y luego sigue la estructura apropiada, ¿te acuerdas? Título, inicio, nudo, desenlace y moraleja. Ya habíamos dejado una tareita así, ¿no? Ahora lo vas a hacer en tu librito, aquí. Pero tienes que utilizar, mira, las comas en numerativa y vocativa. Y eso va a ser tu tareita. Tienes que utilizar este tipo de comas, la enumerativa y la vocativa. Entonces yo voy a poder ver cuando lea tu fábula si es que has aprendido a colocar las comas enumerativa y la vocativa. ¿Sí? No está muy difícil. Así que ánimo. Haz tu tareita y... ¡Ah! Me estaba olvidando. Vamos a empezar el plan lector. Tú vas a leer el cuento El Bagrecico. Es un cuento muy bonito y corto. Vas a hacer un resumen en tu cuadernito de producciones y vas a tener aproximadamente 2 semanas para que tú lo puedas leer y me lo vas a presentar el lunes 25 de mayo, así que tienes mucho tiempo para leer este cuentito. Es muy cortito, muy cortito. Cuando termines de leer vas a agarrar tu cuaderno de producciones y vas a hacer un resumen. Si es que tú terminas el resumen antes del 25, me presentas tu tareita. Yo creo que lo puedes hacer en 2 días, porque es un cuento muy, pero muy pequeño. Pero te estoy dando el tiempo suficiente para que puedas hacer bien tu resumen. No te voy a hacer preguntas de comprensión lectora, nada. Solamente te voy a hacer un resumen, pero hazlo bien porque yo lo voy a leer. Me voy a dar el trabajo de leer tu resumen. Y bueno, 25 de mayo, lunes 25 de mayo me presentas en tu cuaderno de producciones el resumen del cuento El Bagrecico. ¿Estamos de acuerdo? Eso es todo por hoy, muchachos. Espero que hayan aprendido. Nos vemos la próxima clase.